Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio vía Facebook. Les pido que me acompañen en oración. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias por este privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra y cantar una canción. Te pido, Señor, que cuides a todos los hermanos que nos estén viendo ahorita, Señor, y que el mensaje que el pastor traiga, Señor, que les pueda hablar a cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que los cuides en lo que está pasando con ellos ahorita, si es que están pasando por situaciones difíciles. Te pido, Señor, que los ayudes, Señor, y te pido, Señor, que cuides a mí y a mi familia, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el momento cuando la mirada
porque sabemos que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Padre, ahí tú estás. Padre, te pido que tú estés en donde sea que estén mis hermanos, Padre, en su casa, fuera de casa, Padre, en el trabajo, donde sea que nos estén oyendo, Padre. Te pido, Padre, que por favor tú bendigas sus corazones, Padre, que hagas, Padre, que sus corazones sean mansos, Padre, para que tu palabra penetre, Padre, y entienda lo que nos quiere decir, lo que nos quieres decir el día de hoy. Gracias te damos, Padre, por tu amor, Padre, porque es por ti que estamos nosotros aquí. Gracias. Amén. Familia, amigos, hermanos en la fe, es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y yo no sé si usted puso atención en el canto, pero en realidad tiene mucho que ver con el mensaje del día de hoy. En este momento de crisis que vivimos todos, sin duda que es imperativo escuchar la voz de Dios. De otra manera, nos vamos a distraer, vamos a poner atención en cosas que tal vez nos hagan sentir más tristes, preocupados, y que perdamos el enfoque de lo que es importante en esta nueva realidad que se está viviendo. El canto decía en algún momento, dice, supe que me amabas. Y dice en algún momento del canto, si usted puso atención, dice que como un susurro en el silencio, escuchó la voz de Dios. Ese es el rema, no el logos. De eso vamos a hablar en el mensaje. El rema es el mensaje de la palabra de Dios, lo que Él quiere decir, no lo que dice, lo que uno lee, sino cuál es el rema de Dios. Cuando uno conoce al Señor, la vida cambia completamente. Muchas cosas siguen siendo igual, donde vive uno, los lugares donde trabaja, muchas cosas siguen igual. Pero interiormente la vida cambia completamente. Hay más paz, gozo, amor, esperanza, cambia completamente la vida. Mucha gente ha conocido del Señor hasta los últimos momentos de su vida. Ya de ancianos, cuando están en una cama de enfermedad, es cuando conocen el rema de Dios. Y dice, Señor, tú me amabas, me lo hubieras dicho cuando era yo joven. Y el Señor, yo creo que nos dice, siempre te lo he estado diciendo, que no hay Dios más que yo, que no hay a quien veneraras más que a mí, que no hay nadie quien merezca la gloria, la alabanza más que yo. Tú lo sabías tanto tiempo que te anduve diciéndolo. Y muchos al final de la vida, en la vejez, es cuando lo conocen. Y toda la vida quedó atrás. Los que tienen la dicha de conocer del Señor, de la palabra, de la sana doctrina a edad de jóvenes, tienen una vida por delante donde gozan de eso. Yo a veces me pregunto, Señor, si yo te hubiera conocido antes. Y solamente queda esa frase porque en realidad el Señor llegó a tiempo, porque fue cuando yo le abrí mi corazón. Él me rescató y empieza esta vida nueva. Yo los animo a que escuchen la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo la escucho entonces? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Las distracciones nos roban dos cosas: el tiempo y la atención. Mucha gente vive distraída buscando las vanaglorias de la vida. Mucha gente vive buscando el deleite de los ojos o de la carne. Y el tiempo va pasando. Y nos quitan esas distracciones, tiempo y atención. Yo lo animo a que ponga atención en lo que usted escucha. Es muy importante saber a quién escuchamos,
Porque muchas de las decisiones que tomamos, inconsciente o conscientemente, es en parte a lo que escuchamos. Ustedes jóvenes que me están escuchando, yo quiero preguntarle, ¿ustedes a quién escuchan? ¿Cuál es esa voz que los está marcando una diferencia, una dirección en su vida? ¿A quién escuchan? De pronto escuchamos algo que no es correcto, pero lo escuchamos porque nos gusta o nos justifica o nos da de nuestro lado, pero en realidad tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos. Si usted se da cuenta, las escrituras son una promesa. Eso no se le olvide en este mensaje. Las escrituras son una promesa. Y no es que sea la esperanza de la vida eterna, claro que está aquí, pero aquí hay tantas promesas. Son nuevas las promesas del Señor cada mañana. Y la palabra es viva, que el día de hoy me dice una cosa, pero el día de mañana me dice otra. Y cuando uno aprende a escuchar la palabra de Dios, a escuchar, no a leerla, de eso vamos a hablar, sino escuchar el rema de Dios, uno empieza a vivir una vida diferente. Claro, vamos a tener problemas como cualquier persona. Seguramente vamos a pasar por dificultades como cualquier persona, pero interiormente es una vida diferente. El día de hoy les voy a hablar del Evangelio de Juan, capítulo 10. Si han estado siguiendo estos mensajes, se dan cuenta que el Evangelio de Juan nos habla quién es Jesús. Entonces seguimos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 27. Y hablan, iban con sus discípulos. Él dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo. Juan capítulo 10, 22 al 27. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, fíjense, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslos con franqueza, le dijeron. ¿Qué les contesta Jesús? Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Wow! ¡Qué poderoso versículo para retarme a mí! Y probablemente a usted. Si usted se dice que es creyente, mi pregunta es, cuando usted oye la voz de Él, ¿lo sigue? ¿O de pronto somos ovejas rebeldes? Sabemos lo que Él dice y en lugar de seguirlo a Él, le damos para allá. Completamente la dirección contraria. Es probable que está pasando eso con muchos de nosotros. Sabemos lo que Él nos dice y ¿por qué le damos a una dirección contraria? Es muy probable que no entendemos el rema. Solamente conocemos el logos, que es el versículo, pero usted se puede saber muchos versículos de memoria y si no sabe el rema, de nada vale. Cuando uno se dedica a estudiar la palabra de Dios, no se trata de cuánto voy a aventajar, sino de tener una plática con el Señor y decirle, Señor, háblame el día de hoy. Así es como uno se acerca a las Escrituras. Señor, háblame el día de hoy. Dame tu rema, no el logos, porque yo fácilmente puedo acabar un libro en un par de horas. Se acaba un libro o en menos tiempo, los libros chicos. Pero eso sería leer el logos. La pregunta es, ¿y qué es lo que me quiere decir el Señor? La palabra de Dios es algo tan precioso que usted y yo podemos leer el mismo versículo el día de hoy o el mismo capítulo y a usted le va a dar un mensaje diferente que a mí. Ese es el rema.
cuando el Señor me ama. Y decía el canto que con el que iniciamos el servicio, supe que me amabas. Hermanos, cuando yo entendí eso, mi vida cambió. Porque yo supe en ese momento, cuando hablé con mi Señor, de que yo no era lo que los demás decían de mí, de que mi vida valía la pena, de que mi vida era importante ante los ojos de mi Señor. Y de pronto ese alcohólico podía valer mucho ante los ojos de mi Señor. Yo supe que me amaba, entendí el rema del Señor. Eso es lo que yo lo animo a usted, a que busque el rema del Señor para que su vida cambie. No que esté lee y no entienda cuál es el rema del Señor. Y lo vamos a ver con Pedro, con Samuel, qué es lo que pasaba con ellos. Es imperativo conocer la voz de Dios. Pongan atención, porque si algo se lleva a usted en el día de hoy, en este mensaje, es imperativo conocer la voz de Dios, porque de ella vivimos. ¿Cuántas ocasiones por mi enojo yo he querido hablar y me acuerdo de lo que el Señor me dice y me cierra la boca? ¿Cuántas ocasiones yo estoy a punto de caer en tentación y me acuerdo lo que el Señor me dice y no lo hago? ¿Cuántas veces, pregúntese usted, la palabra de Dios es lo que lo hace que usted viva completamente en armonía? La palabra de Dios es imperativo conocerla, porque de ella vivimos. En el caso mío, hermanos, cada vez que leo, y puede ser el mismo versículo, me habla de manera diferente, porque el reto de hoy puede ser que no es el mismo de mañana, pero la palabra, el rema del Señor es el que me va guiando. Existen tres voces que escuchamos. Una es mi propia voz, que normalmente es muy complaciente. Yo tengo la razón, yo lo merezco, yo soy. Pensamos que hay veces que somos la última Coca-Cola en el desierto y merecemos todo. Dos, la voz de Satanás, que normalmente parece la de Dios, porque acuérdense que Él es un imitador. Él nos engaña. Él es muy poderoso y muchas veces toma la forma que parece ser que es de Dios, pero es un mentiroso. Nada más que tiene poder, no como Dios. Pero Él es el príncipe de las tinieblas. Y por último, la voz de Dios. Vamos a ver. Mi propia voz. ¿Se acuerdan de ese versículo de Lucas capítulo 12, del 16 al 21? Era una parábola. Y dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar tanta cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros grandes, donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré, fíjense el patrón, ¿qué voy a hacer yo? Por fin dijo yo, y diré yo, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Observen el texto, pregunta, ¿en qué momento este hombre mete a Dios? Ya sé qué voy a hacer, por fin dijo, y diré. Hay muchas personas que en sus planes, cuando usted los oye, no aparece Dios en sus planes. Y es triste, porque su vista está puesta en las cosas terrenales solamente. Esa es la propia voz de uno. Recuerda, en la vida lo más importante no es cuánto tienes, sino quién eres. Porque lo que tienes hoy se puede acabar. Pero quién eres
eso queda para la vida eterna. Esa fue la voz personal. Segunda, la voz de Satanás. La voz de Satanás, uno tiene que tener mucho cuidado con Satanás. Mucha gente piensa que Satanás lo pone como en los dibujos de la lotería, que es un diablito chiquito. No. A Satanás hay que tenerle temor y hay que huir de él. Porque él tiene mecanismos que los ha usado desde hace mucho tiempo. Él engaña, él hace ver que creamos cosas que no son. Él de pronto permite, él usa las mismas escrituras. En Mateo capítulo 4, voy a hablar de los versículos 2 y 3, 5 y 6, y el 8 y el 9. Es cuando después del bautismo, después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se va por 40 días a un tiempo de ayuno y ahí es tentado por Satanás. Fíjense, la técnica que utilizó Satanás con Jesús en ese día es exactamente la misma técnica que sigue usando con usted y conmigo. Exactamente la misma. Capítulo 2 y 3. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lo atacó con los deseos de la carne. Especialmente, él tenía hambre. 5 y 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie. Perdón, voy a hablar el 8 y 9. De nuevo, lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Los deseos de los ojos. Primero, con el hambre, los deseos de la carne. Segunda, los deseos de los ojos, cuando le dice los reinos del mundo y su esplendor. ¿Cuántas veces nos ha engañado Satanás pensando que allá donde se ve bonito, donde se ve que todos están contentos y abrazándose, ahí es donde está lo bueno, y nos damos cuenta que no? Muchas veces nos dejamos engañar por el esplendor que ofrece el mundo. Tengamos cuidado. Porque claro, también no todo eso es malo. Hay gente muy buena disfrutando de esa armonía, pero no, tenemos que tener cuidado. Y por último, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La vanagloria de la vida. Ordenará que sus ángeles te sostengan. La vanagloria de decir: yo soy importante, yo tengo los títulos, yo tengo dinero, yo tengo poder. La vanagloria de la vida. Esas tres formas como Satanás enfrentó a Jesús siguen siendo al día de hoy las tres formas en cómo Satanás nos tienta: con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿qué parte de ahí es la que usted está enfrentando? Porque si no ubicamos dónde es donde yo necesito crecer espiritualmente, podemos seguir así por muchos años. Y vuelvo a la canción del inicio, a que cantamos al inicio. Supe que me amabas. Pero ¿para qué esperar hasta los años grandes de la vida? Cuando hoy pudiera uno aceptar al Señor y decir: Señor, hoy entendí que tú me amas y hoy te quiero entregar mi vida. Perdóname por mis pecados y hoy te le entrego a ti, porque hoy supe que me amabas. Hoy entendí tu rema, no tu logos, que tantas veces lo leí, pero tal vez nunca lo entendí. La voz de Satanás. Y por último, la voz de Dios. Primero, la voz de uno mismo, la voz de Satanás, y ahora la voz de Dios. Y regreso al versículo de inicio donde dice: las ovejas
Cuando dice, ciertamente les aseguro, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mi pregunta es, ¿cuántas veces oímos una voz extraña que sabemos que no es la de Dios y la seguimos? Sabemos que no es lo correcto y lo hacemos. Sabemos qué es lo que le desagrada a Dios y ahí vamos. No hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y a seguirlo a Él solamente. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo sé cuando es la voz de Dios? Hay dos términos griegos que traducen la palabra en las Escrituras. Hay dos. Uno es logos y otro es rema. Logos y rema. Logos. A través de leer y escuchar la palabra, se percibe el conocimiento concerniente a Dios y sus promesas. Pongan atención aquí. Recibes el conocimiento y entendimiento acerca de Dios, pero no necesariamente recibes fe. Y esto es clave. Yo no sé si usted conozca, pero yo conozco a muchas personas con nivel educativo elemental, básico, pero que hablan de la palabra de una forma tan preciosa que no tiene que, hay uno entiende que no tiene que ver por el conocimiento de la persona, sino porque este hermano es sensible y ha aprendido en medio de la oración, en medio de la alabanza, a escuchar la voz de Dios, que es el rema, no el logos. El logos solamente es el entendimiento, pero cuando pasamos al rema, el rema es el significado, la palabra de acción de Dios. Ahorita lo voy a explicar. El primero, el anterior, logos, es el conocimiento y entendimiento acerca de Dios, pero no necesariamente recibe uno fe. En el segundo, el rema, el significado, la palabra de acción de Dios. Dice en Romanos 10:17, acuérdense, Romanos es un libro de doctrina, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es el rema de Cristo. La palabra griega que se utiliza ahí en la palabra es rema, no logos. Dice, y el mensaje que se oye es el rema de Cristo. En este pasaje, el vocablo griego no es logos, es rema. Y la fe viene específicamente por oír el rema de Dios. Cuando usted lea la Biblia, no se trata de que usted lo memorice como una poesía. Oh, dice así, así, así. No, dime cuál es el rema. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir ahí? Ya me lo repetiste, lo sabes de memoria. Pero dime cuál es el mensaje. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Por eso es que logos da el entendimiento, pero no da la fe. Porque la fe no viene del entendimiento, sino la fe viene de oír el mensaje de Dios, el rema de Dios. En este caso, la palabra es rema. Hasta que uno entiende cuál es el mensaje de la palabra en ese texto que me está hablando, es cuando uno puede decir, ya entendí lo que el Señor me está diciendo en este versículo. Les voy a dar 3 ejemplos, los 3 están en Mateo, donde se utiliza el vocablo rema. Dice, Mateo capítulo 4, versículo 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Si usted no lo entiende, espero que después de este mensaje lo entienda, pero tal vez antes sin entenderlo uno decía, oh, quiere decir que aparte de comer tengo que leer la palabra. No, leerla es el logos. Aquí lo que está diciendo este versículo es que vamos a vivir. ¿Se acuerdan al inicio que les dije que es importante entender la palabra porque de ella vivimos? A esto se refiere este versículo. Porque nosotros, los que hemos creído en Jesús, vivimos de su palabra, vivimos de ella. Esto es lo que me da esperanza, esto es lo que me da amor, esto es lo que me da fe, lo que me da gozo. Esto es lo que me da vida. ¿Cuántas veces vemos a gente en el hospital, pero con un rostro lleno de vida, porque el Señor vive en su corazón? ¿Y cuántas veces vemos a personas con todos los recursos, pero con un rostro muerto, con un corazón marchito, con un rostro que no refleja que Dios vive en su corazón? Por eso dice que en Mateo 4:4, que vivimos de la palabra, del rema de Dios. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si nosotros no sabemos logos, rema, pensamos que no voy a decir groserías, porque voy a entregar cuentas de todo lo que digo. No, no se trata de eso. Él no está diciendo eso, nuestro Señor Jesús ahí. Cuando el Señor tiene un mensaje de principio a fin en su palabra, un mensaje que aplica para cómo hablar con nuestros hijos, cómo hablar con mi esposa, cómo hacer mis negocios, cómo hacer mis relaciones, cómo hacer para todo. Aquí está la respuesta. Si yo tomo esta palabra como ociosa, Dios me lo va a tomar a cuenta. Nicolás, ¿cuántas veces yo te lo dije en mi palabra qué es lo que tenías que hacer? Por eso que uno como padre, cuando uno ve que uno no está haciendo las cosas bien, es que uno se siente mal con el Señor y decir, Señor, estoy fallándote a ti. Como dijo el rey David, contra ti he fallado. Eso es a lo que se refiere así. Esa palabra ociosa que muchas veces decimos, oh, ahora voy a hablar con ella y le voy a decir lo que dice aquí este versículo. Tenga cuidado, porque muchas veces utilizamos la Biblia para pelear, y la Biblia no se hizo para pelear. La Biblia se hizo para que usted conozca a Dios. Muchas veces decimos, ¿cómo no está Pedrito o Lupita hoy para que escuchen el mensaje? El mensaje es para usted, no para el que no lo está escuchando. Si usted está escuchando este mensaje, el mensaje es para usted. Entonces, ¿qué hace usted con ese mensaje de Dios? A eso se refiere este versículo. Y otro, Mateo 26, 74 y 75, dice, entonces cuando Pedro lo niega, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó del rema de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Saben por qué lloró amargamente? Porque él reconocía que lo que Jesús le había dicho de quién era él, de quién era en realidad Jesús de Nazaret, ahí en ese momento lo había reconocido. Y es cuando les digo, ¿por qué esperar a que pasen cosas extremas para decir, Señor, si es cierto? ¿Por qué perdí tanto tiempo adorando ídolos, adorando cosas que no tienen sentido, cuando yo sabía que el único Dios todopoderoso eras tú y que tú eras el único que merecías mi alabanza y mi gloria? Cuando uno entiende el rema de Dios. El ejemplo de Pedro, cuando le voy a dar 2 ejemplos, el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Samuel. El ejemplo de Pedro, cuando en el mar ellos se adelantan, porque se quedó Jesús a la orilla,
manda a los apóstoles en la barca, empieza la tormenta y dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Luego los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Le dijo Jesús: ven. Ven era el rema del Señor. Ven. Ese mismo rema cuando a mí me dijo: Nicolás, ven. Y ante esa palabra uno no se puede resistir. Cuando Dios llama, ¿a cuántos de ustedes Jesús los ha estado llamando? Ven. Y nosotros le damos la espalda. Nos conformamos con el logos, el leer la palabra, saberse algunos versículos. Pero desconocemos del rema cuando dice el Señor: Nicolás, ven. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Eso, hermanos. Cuando Pedro entendió, cuando Pedro empezó a ver el mar y las aguas y en lo profundo, perdió el rema de Jesús. Y ahí se empieza a hundir. Es importante, hermanos, entender esto, porque es lo que nos da vida, lo que nos ayuda a triunfar en la vida. Es el ejemplo de Pedro. Después viene el ejemplo de Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel dice que se había ido allá a vivir con Elí, cuando su mamá Ana lo entrega, se lo dedica al Señor, y entonces se va a vivir con Elí, y dice que, bueno, Elí ya se estaba quedando ciego, y un día mientras descansaba, versículo 3 dice: Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Versículo 4. El Señor llamó a Samuel. Estoy en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Versículo 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí, pensando que él era Elí quien estaba hablando. Y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel se volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí otra vez y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama? Hijo mío, le dice Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7, este es clave. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor, el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí, no Samuel, Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. El Señor, no él, Elí. El Señor estaba llamando a Samuel. Ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel se fue, se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó, lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. ¿Qué le dijo Samuel? Habla, que tu siervo escuche. Hay veces me pongo a pensar, recuerdo mi vida cómo fue, y digo: ¿cuántas veces el Señor me llamó? ¿Cuántas veces el Señor me dijo: Nicolás, Nicolás? Pero yo seguí mi camino, como muchos que tal vez hoy les está hablando y después seguimos nuestro camino. Samuel, Samuel. Y dice Samuel, ahí ya había entendido que le hablaba. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Estoy terminando este mensaje. Quiero que entiendan estos versículos. Dice:
Elcaná volvió a su casa en Ramá. Pero el niño, o sea Samuel, se quedó para servir al Señor. Pongan atención, aquí estoy terminando el mensaje. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Llevaron al niño, se quedó a servirle bajo el cuidado del sacerdote Elí. Ese fue el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 3, versículo 7 dice, y escuchen, ese es el mensaje. Samuel todavía no conocía al Señor. Escuchen, ni su palabra se le había revelado. ¿Qué quiere decir este versículo? Samuel ya vivía en el templo. Samuel ya servía al Señor. Samuel ya servía al sacerdote Elí. Pero su palabra de Dios todavía no se le había revelado. Es probable que usted le sirva a Dios, que usted haga cosas por Dios, pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué es? Tal vez usted diga, yo no sé cómo servirle al Señor, yo nunca he ido a un seminario, no conozco de la palabra. No se preocupe. No se preocupe de eso. Lo importante es de que usted empiece a leer la palabra, empiece con Juan y conozca a Jesús. Y que Jesús, cada vez que usted se siente a leer la palabra, dígale, Señor, revélame tu palabra. Dime qué quieres que yo haga. Dame tu mensaje. De nada va a servir que yo me aprenda de memoria todo Juan. Pero si no logro entender el mensaje que tú tienes para mí, de nada va a servir esto. Por eso es que mucha gente, muy sencilla en sus conocimientos intelectuales, pero han aprendido a escuchar la voz de Dios. El Señor les habla de una forma que cuando alguien como ellos comparte la palabra, la comparten con poder, porque han entendido el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de hoy fue: escucha la voz de Dios. Hermano, amigo, familia, no te distraigas con otras cosas. Vas a perder tu tiempo. Vas a perder la atención de lo que en realidad vale la pena. ¿Sabes qué vale la pena? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, nuestro ministerio. Hay cosas tan valiosas. Pero que es importante que escuchemos la voz de Dios para hacerlo bien. Lo otro solamente nos va a distraer. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Yo lo hago, usted también. Pero yo, primero, me aseguro de escuchar la voz de Dios, el rema de Dios. Y le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar el día de hoy? Todos los días. Esa es mi oración. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Siga al Señor. Y si usted no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a nuestro Señor Jesús, yo la animo a que en este momento usted lo haga. Ahí en su rinconcito íntimo donde usted está escuchando este mensaje, y dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te prometo seguirte de ahora en adelante hasta que tú me llames. A ti solamente, no a nadie más, que ahora ya se agregó otro a la lista del internet, de no sé qué. No se distraigan. Solamente hay un Dios verdadero y la cruz está vacía, no se les olvide, porque Él está vivo. Escuchemos el mensaje de Dios, escuchemos la voz de Dios, escuchemos el rema de Dios, y así como ovejas de Él, sigámoslo a Él. Padre nuestro, gracias, Padre, porque tu palabra nos da vida. Gracias, Señor. ¿Dónde estábamos antes? Muertos en nuestros deseos y pecados, pero ahora, Padre, gozamos de tu palabra, de tu guía. Perdónanos, Padre, cuando en lugar de seguir
en la dirección que tú nos pides, vamos a otra dirección. En esta tarde, Padre, yo quiero pedirte por mis hermanos, amigos, familia, que están escuchando por primera vez y que no saben cómo seguirte. Padre, yo te pido que ahí donde ellos se encuentren, tú les proveas de alguien que les hable de la sana doctrina, donde se puedan congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina y ellos puedan aprender de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Queridos hermanos, los amo en amor en Cristo. Dios los bendiga.